Soy Álvaro Blázquez, entrenador personal antes que entretenedor, y esta semana había mandado por una encuesta de la que vamos a hablar de esta primera parte. Luego unos test que lo que se puede mejorar, lo que se puede medir. Entonces, aparte, cuanto más control tengamos sobre nosotros, más sabemos si progresamos. Y van a ser, he traído los test súper sencillos y no tan sencillos, pero oye, de inversión, un pulsómetro. De inversión, una cinta métrica. De inversión, un cronómetro. ¿Vale? Hay mucha batería de test como para hacer los que os guste. ¿Vale? Y luego las complicaciones de obesidad y cáncer. Y muchas gracias. Y luego pues dos partes de la parte final, ¿vale? Una reflexión personal y otra pues un vídeo que me gustó para acabar el stream, ¿vale? He tenido que buscarlo sin música porque en todos lados aparecía música emotiva y ya sabéis aquí que Twitch y YouTube te dan ahí la banderita diciendo, cuidado, que te podemos silenciar el audio, ¿vale? Pues voy cambiando el título. Lo malo es que justamente cuando lo he empezado a abrir, lo que ha pasado es que se ha actualizado el Streamlabs. Entonces, vamos a ello. ¿Vale? A ver, la reflexión que yo voy a tener, aparte, es acerca de mi materia. Es la parte de educación física y de gente que conozco que es de la especialidad de educación física y siempre pues me gusta hablar con ellos. Aquí en España se ha cambiado un poquito no es que se haya cambiado, sino hay ciertas modificaciones y lo que no me gusta de España es que se utiliza el sistema educativo como arma política. Depende de quién esté, lo modifica y luego cada 4 años, cada 8, pues se suele cambiar y venga para arriba, venga para abajo. Ya se crea controversia que ya estaba. Lo que pasa es que ahora nos ponen el límite de las asignaturas que se suspenden para promocionar. Dependen del centro, específicamente del grupo escolar que haga que promocione ese alumno. Yo no voy a poner varios ejemplos. O sea, no es tan fácil y de hecho la gente ha habido varios comentarios que me hacían referencia a decir, vaya berenjenal te están metiendo. No me iba a meter en este berenjenal porque para hacer estas cosas me gustaría tener un debate, no ser un monólogo. No es lo que opino yo y va a misa. Entonces voy a dar mi opinión intentando, quien me conoce ya sabéis que no soy de contentar a todos, pero bueno, la parte es que conozco varios casos de un lado y de otro, en plan de las asignaturas, antes de meternos con educación física. La parte de las asignaturas, yo conozco a gente que sí que ha insistido en querer estudiar por el hecho de querer estudiar y que si hubiera dejado de estudiar, pues en ese momento hubiera sido algo más productivo o que hubiera enfocado esa trayectoria hacia otro lado. Y hay gente que sí que quería estudiar, pero se ha repetido curso con 2 asignaturas y se ha tirado un año sabático sin hacer nada exactamente. O sea, aprobó esas 2 asignaturas y promocionó. Entonces, depende de cada persona, ¿vale? Hubiera sido más productivo que esa persona quizá hubiera promocionado si realmente quería similar. Igual también os digo que también pondría condiciones. Pasas, pero, es decir, creo que bachillerato ahora se puede pasar con una asignatura suspensa y demás, pero a lo mejor yo pondría la condición de decir pasas, pero te exigimos que te presentes a una selectividad, que te presentes a algo, o sea, que sirva de algo, no de ya tengo selectividad y me rasco los pies con una suspensa. ¿Para qué? Para evitar ese conformismo que hacia nosotros. Pero también lo hablaba con uno de mis compañeros, porque aparte de levantar mancuernas, pues hay conversaciones interesantes. Buscamos también la excelencia y demás a los más jóvenes y luego de adultos, ¿qué?
somos perfectos, hacemos el trabajo bien, no nos escaqueamos del trabajo, nos seguimos formando, nos conformamos. Tenemos ese límite como que, ya, época de estudiante, ya he conseguido lo que quiero y ya no significa... Y con el trabajo puede ser igual, a nivel de progresar, a nivel de avanzar, cambias de trabajo y similar. ¿Por qué el alumno, el adulto que es conformista, que se conforma con estar en el mismo puesto de trabajo y demás y no progresa, luego le pedimos de niño que sea excelente? Cada persona es un mundo y cada persona está adaptada a unas demandas, exigencias y no todo el mundo es competitivo. Quien me conoce sabe que soy muy competitivo, pero muy competitivo no respecto a que te gane a ti, sino competitivo conmigo mismo de decir, puedo superarme. O sea, para mí es una competencia sana, ¿vale? Oye, ¿por qué? Porque a mí no me da envidia a la gente. Es decir, si una persona le va bien, yo soy de las que miran de decir, ¿por qué le irá bien? En vez de decir, mira, a este le da bien, seguro que ha hecho algo turbio. O no, a mí eso no me compete. Pues adelante, ¿vale? Y ahora ya me meto mmm, con la... Que sí, que el objetivo antes de meterme con la educación física, antes personalmente pienso que, y han coincidido conmigo varias personas, bastantes personas, me gusta cuando pongo esas encuestas y la gente pues participa. El hecho de las máquinas hacen que cambiemos, los puestos de trabajo hacen que cambiemos, todo, la sociedad, el entretenimiento, todo va cambiando, pero el sistema educativo sigue siendo igual. En vez de incentivar para ponerlo, entre comillas, fácil, debería ser... Yo soy de los que piensan que la mayoría de esas asignaturas, tal como están planteadas, se premia mucho al que memoriza y no al que progresa. No todo el mundo tiene las mismas capacidades y a alguno le va a costar más. Pero es que a lo mejor esas capacidades no te van a hacer que tus estudios te deriven a algo que tú quieres ser. Hay gente que no vale para estudiar y nos empeñamos en que tienen que estar estudiando. Ojo, una cosa es que adquieran los conocimientos básicos, ¿vale? Porque en esta vida hay que ser cultos. O sea, por lo menos que tengan la opción de saber las cosas. Es que está en internet todo, entonces, ¿para qué quieres? Sí, a menos que quieras memorizar una secuencia de números, es mejor razonar, es mejor preguntarle ahora la capacidad de comprender lo que leen los niños tienen ahora. Si tú lo que lees es para recitar, no es para asimilar. Entonces no te paras a entenderlo, te paras a memorizarlo. Y entonces estamos obsoletos en ciertos temas educativos porque parece que se premia solo al que suspende porque en vez de poner 1517 pusiera 1519 o le baja la nota. Bueno, pues lo importante es que lo entienda en un contexto, entienda por qué pasó, las situaciones y similar. Esa de mi opinión. Si hay gente que a lo mejor le apetece que sea solamente... Ojo, hablo de la educación básica, ¿vale? Porque luego en las universidades es otro mundo. Hay cada uno y soy más crítico con mi carrera que quizá en vez de saberme las normas de fútbol, baloncesto y demás, debería saber un poquito más de otras cosas. Me interesa más el tema un poco más de contextos de salud, contextos de metodologías. No, las normas de fútbol, ¿para qué quiero saber las normas de fútbol? Ojo, hay que sabérselas. Pero ¿para qué quiero saberme las perfectas? Si muchos de nosotros no iba enfocado al tema de fútbol. Y por cierto, la normativa está en un papel, en un libro. Entonces, con la cantidad de alumnos que pasan por mi universidad, la cantidad de proyectos bonitos que pueden salir, la cantidad de investigaciones que pueden hacer, y dibújame los pies de balonmano para que no haga falta. Ese fue uno de los exámenes. ¿Cómo no voy a ser crítico con mi universidad? Por favor. ¿Vale? Y dicho esto, habría que cambiar un poquito el concepto de educación. No memorizar y soltar y ya está, sino entender. Y la manera de entender es implicarte en proyectos, implicarte en ciertas cosas y apoyarte en las nuevas tecnologías. Porque es así. Estamos pidiendo a la gente que se actualice, que haga formularios por internet y similar. Y los niños siguen papel, boli y recita. ¿Vale? Ojo, hay que saber de todo, ¿eh? Hay que saber de todo. Pero es más la curiosidad que... Hace más la curiosidad que la obligación. Bien. Y ahora la parte de educación física. No sé qué la gente que tenía con el plinto, pero es lo que hay.
¿vale? Eh, la gente ha puesto que odiaba el plino. Puse dos cosas de educación física, que le faltaba y que le sobraba. Y mucha gente coincide en que faltaba pues esa implicación, esa información hacia lo saludable, hacia mantenernos, hacia los riesgos de no cuidarnos, en vez de tanto deporte, tanto tal y similar. Faltaba también una progresión. Los test los puse por algo. Y uno de ellos lo vamos a utilizar como referencia. Bueno, uno de ellos. Un test vamos a utilizarlo para progresar. Porque yo me acuerdo que crea frustración. O sea, hay diferente. En vez de ver la progresión de cada uno, se basa en, bueno, pues depende de tu nota. Faltan hábitos saludables, falta temas de nutrición, falta, como decían, un poco de educación. Creo que coincidimos todos en que el calentamiento que se hacía, y yo me acuerdo de pequeño, eran 3 vueltas a las pistas y para adentro, ¿vale? Y luego fútbol o baloncesto. Eso lo hice en preescolar. Y en primero y segundo. Eso lo hice en preescolar. Y sabría decir nombres, porque me acuerdo. ¿Qué aprendí? A que si no se me daba bien el fútbol, yo me pongo no que se me diera bien el fútbol, sino en la otra parte, en la parte de el niño introvertido con problemas en la familia, quizá que a lo mejor pueda tener un poquito de sobrepeso, que tenga compañeros un poco mamones y cosas así. Y si siempre hago lo mismo, ¿qué alternativas tengo? O fútbol o baloncesto. Por suerte las cosas van avanzando y van progresando, ¿vale? La cosa es... sobre todo es esto, que le tienen aquí un miedo que no veas, ¿vale? Me acuerdo que sí o sí había que saltarlo. Y esto en el instituto. Sí o sí. Y vi 2 guarrazos. A ver, ¿quién tiene más probabilidad de pegarse una castaña? ¿Una persona con pocas habilidades gimnásticas, que no se mueve y es sedentario? ¿O yo? Ahora, ¿quién es más propenso a que cuando sufre una caída se rían de él? Si yo me meto un guarrazo es como que a lo mejor he intentado algo más difícil. Y cuando me caía yo o nos quedábamos en el recreo con las colchonetas y demás que nos dejaban, pues si te pegabas una castaña era porque estabas haciendo el cabra, no porque estabas delante de la gente esperando una fila y te caías. ¿Vale? Entonces también te crea un poquito de bajón moral si tienes ese miedo de decir, es que si me caigo se van a reír de mí. Que es difícil, que la autoestima y demás y la educación es muy difícil y yo entiendo, me pongo también desde el otro lado, ¿vale? No desde mi lado, que a mí la gimnasia me encantaba. La gimnasia como tal, no educación física, la gimnasia como tal, ¿vale? Entonces vamos viendo ciertas cosas que te pueden dar miedo, te pueden dar ese miedo escénico a que se rían de ti, a que no te salga. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado con ciertas cosas. El tema de qué sobraba, pues sobraban muchas, lo apunta por aquí, o sea, había demasiada competitividad en algunas clases, ciertos deportes que solo hacían unos deportes colectivos, con lo cual siempre te dejas en el último para, o sea, si te arriesgas a que pidan, también te arriesgas a que la persona más introvertida pues sea la última, que le merme en la autoconfianza y similar. Joder, me han elegido el último, es que soy el peor, ¿sabes? Entonces se nota. Que yo me acuerdo, o sea, que es así, que cuando participas, pero quizá la culpa no es del alumno competitivo, como era mi caso. Quizá de la culpa es del profesor o del sistema educativo que hace eso. Siempre pienso que es un error cualquier actividad de educación física en el que no se aproveche. Son 2 puñeteras horas. ¿De verdad no hay la posibilidad de hacer ejercicio sin la necesidad de estar en una fila esperando? ¿De verdad falta tanta formación, falta tanta organización como para que 2 horas a la semana, en muchos de los casos, si llegan a las 2 horas, porque son 40 minutos y 40 minutos, claro, tienen que llegar a la clase siguiente? Y hay filas esperando a botar un balón, a saltar un potro, a hacer un ejercicio, a filas, que son 2 horas. Te cogían, a ver la encuesta, venga, te cogían el último.
Buena. Hoy es interesante el tema de las encuestas, ¿vale? Hoy es interesante el tema de las encuestas, ¿vale? Más cosas. Había lo que sobraba era mucha desigualdad, por eso mismo. Es que se crean. Hay que medirlo bien. Lo que quizá falta también son más horas de educación física. Es que vamos enfocados a una. Vale, no digo, no le quito importancia al resto de asignaturas. Pero ¿no creéis que si vamos enfocados hacia una parte más sedentaria habrá que obligar a moverse más de base para que lo cojan como hábito? Ahí lo dejo, ¿vale? Entonces ahí vamos a trabajarlo más. Más cositas. Lo de la fila lo quería mencionar con esta foto. O sea, vale que a veces por temas de material y similar pasará que hay menos balones, hay un material deportivo, pero se pueden hacer más cosas. Se pueden hacer más cosas. Entonces, una de las críticas que yo hacía siempre era: son 2 horas, porque tengo que estar parado en la cola así. Es lo que hay. Si es que es así. Si es que se corría demasiado. El día de juego libre, igual. Día de juego libre. Si tú das día de juego libre, estás segmentando la clase. Los que quieren jugar y los que no quieren jugar. Entonces, el que no quiere jugar se va a quedar en mitad del este. Ay, no me han pasado. Tampoco quieres que te pasen. Entonces, hay que obligar un poquito. Una de las cosas que más me gustó es cuando en el instituto se hizo como lo de los Juegos Olímpicos. Y se segmentó, cada uno tenía su rol. Y me gustó mucho esa parte porque era como los Juegos Olímpicos y cada uno tenía que saber dentro de su grupo quién organizaba cada prueba. Y en función de eso se hacía una baremación y ganaba pues un bloque de grupos o no. Y eso estaba bien, a mí me gustó. Elegí yo, por cierto. Vale. Entonces me gustó bastante porque era como: tú no tienes esa capacidad de correr, lo hago yo. Pero a lo mejor tú tienes esa capacidad de lanzar, o esa capacidad de flexibilidad, o esa capacidad de equilibrio. Entonces lo distribuías, te ponías de acuerdo en trabajo en equipo, en decir: vale, vamos a hacer esto. Y de media podemos ganar. Y ganamos al final. Entonces, mi reflexión es esa. Mi reflexión es que no es tan fácil, pero que unido a lo de cambiar el sistema educativo anterior y sobre todo la falta de progresión, la falta de un poco, es que se podría decir educación, que hay valores que se pierden en las clases tal como se daban ahora también, pero faltaría un poco más, ¿vale? Ojo, hay empate de sí y no en la encuesta, ¿vale? eh, Poco más. Por lo demás, creo que lo he dicho todo. Lo del test de Cooper y la Kurzarbeit, o sea, que está bien, pero deberíamos valorar la progresión de esas pruebas. Y en muchos de los casos se hacían una vez, porque se utilizaban para probar y se utilizarían igual que tampoco el 10 también, igual que en una clase normal, siempre he sido partidario de que el 10 no tiene por qué ser un 10. El 10 a lo mejor es para ti, pero tú como profesor no sabes la previa del profesor anterior. Que tiene que coger unos conocimientos básicos, sí, pero quizá el 10 para ti no es el 10 del alumno más desarrollado. Entonces muchas veces le estás frustrando esa progresión de decir: joder, me he esforzado al máximo, he sacado un 8, me vas a poner un 8. Entonces también soy partidario de buscar un poco la valoración de la clase. La estandarización media no significa ir a la baja, significa que el que más se esfuerza, joder, incentivarle a decir: oye, mira, he visto que te has esforzado, ha sido complicado, pero ahora si no te esfuerzas, pues sacarás un 6 raspa o un 7 y te pongo el 7. Digo, la excelencia de la clase a la hora de que porque te toque el profesor amargado, pues te quiera putear. Bien, vamos, nada, ninguna duda, ¿no? Si alguno tiene algún comentario similar del tema de la educación y tal, lo podéis dejar. Ya me habéis ido contando las cosas esta semana, entonces está bastante bien. Poco más, no me dejo nada más para meterme con las pruebas, ¿vale? Los test. La idea es, vamos a ir poniendo cosas que, en resúmenes, se puede mejorar lo que se puede medir. Quiere decir, yo quiero conseguir un cambio, pero tengo que tener mis datos.
Y es tan sencillo como que os voy a poner ciertas cosas que lo podemos hacer en cualquier momento. Ahora, si sabemos de dónde empezamos, sabemos hacia dónde podemos ir. Y al final una serie de cosas para controlar lo de las pulsaciones y el V2+. Y diréis, ¿qué puede ser eso? Pues bueno, ya se deja escrito todo el tema de las pulsaciones y V2+, y cómo calcular, y para que podáis testear con vosotros mismos. Y es así, ¿vale? Tacita de llorar a la llorería. Pues empezamos. A ver, a mí me gusta cuando... Esto no tiene por qué decírtelo el entrenador, porque son datos que tú ya tienes y que puedes conseguir. Además que las aplicaciones de ahora te las hacen, pero vamos, ellas solas. ¿Qué pasa? Que hay que tener ganas de progresar. Y sí me gustaría que todos los que me escucháis este vídeo ahora y en las versiones, en las reproducciones posteriores, que lo tuvierais en cuenta a la hora de quizá empezar a hacerse una tablita de Excel o una hoja o similar para decir, vale, empieza diciembre, empieza enero, puedo hacerlo desde ya. Porque la gente lo que hace es empezar en enero, ¿no? Empieza en diciembre y así ves lo que has cogido en enero. No empiezas en la base en enero. Empiezas con la base subida para decir, ay, vale, es que empiezo de esta base. No, es que en diciembre has cogido 4 kilos, ¿sabes? Te has comido hasta el envoltorio de los mazapanes. O sea, cuidado. Y empezamos. Fácil de hacer, la talla. O sea, luego en la edición vamos a poner encima de las fotografías las cosas, ¿vale? También os pongo las formulitas. Cuando lo veáis después, como se quedan en el Twitch y luego lo subimos a YouTube, podéis pararlo y apuntarlo. Y es curioso, podéis hacerlo vosotros mismos. La talla la podemos hacer, es lo menos variable. Por eso lo paso rápido. La báscula. No pongo la báscula como báscula de peso. Pongo la báscula como composición corporal. El otro día me pasaron un post de una persona de Instagram, quien quiera luego me lo pida, normalizando la obesidad. Diciendo que la obesidad no era la causa de ciertas enfermedades. No es la causa, es el aumento de la probabilidad, pero no, lo normalizaba, como que, ¿sabes? Como que me quito responsabilidad, que no, que por lo menos yo, con todo lo que he visto, si le quita responsabilidad, lo que hace la gente es relajarse. Entonces, no, me niego. Esto lo podemos hacer, o sea, en la mejora de composición corporal, en cualquier gimnasio ya tienen una tanita y incluso en casa, incluso la más básica, lo que consiste en que si te mide la composición corporal sigas pesándote en esa porque ves la diferencia. Si ahí te pone 22,3 y luego 21, has perdido grasa. Ya está. Aunque luego sea 24,7 y esté mal tu báscula, pero si la tendencia es a inferior, pues va bien. Siempre hay que tener poquita grasa, ¿eh? O sea, es lo que hay. El tema de medir los perímetros. Si se ha demostrado que un perímetro abdominal superior a un perímetro de cintura, ¿vale? Implica riesgo cardiovascular. Es un punto en el que la valoración de los entrenadores, si alguien viene y dices, coges la cinta métrica y dices, a ver la cintura, a ver la cadera, error, pasa algo. Aquí está por encima y pasa del 1, entonces es un factor de riesgo. Pero pasa, perdón, pero pasa lo mismo si queremos aumentar en tamaño de hipertrofia de la parte contraria. Ahora, ganar masa muscular. ¿Qué buscamos? Aumentar los perímetros, aumentar ese hinchazón. Entonces yo me mido el bíceps, me mido el cuádriceps, siempre por referencias y similar, teniendo en cuenta ciertos puntos de referencia, desde punto de hueso a punto de hueso, línea, y ahí siempre los mismos patrones. Oye, si aumenta la sección, quiere decir que estamos haciéndolo bien, ¿vale? Todo el mundo ahora puede tener acceso a wearable de estos, ¿se llaman? Wearable, ¿vale? Lo pongo como contador de pasos, contador de actividad. Creo que lo sabéis, ya lo hablamos. No consiste en buscarte un mínimo de pasos, consiste en buscarte un máximo de pasos. Oye, en el trabajo quieras que no, o sea, no me he movido del trabajo y antes no me movía y ahora hago 5.000 pasos. Son 5.000 pasos que antes no hacías. Multiplícalo por todos los días del año. Que la gente, creo que lo he escuchado aquí, en una entrevista inicial que hice en el gimnasio, me decía una mujer que se tomaba todas las tardes 2 cervezas
2 cervezas con las amigas. Y decía que no era mucho. Y digo, vale, vamos a multiplicar 2 cervezas. Digo, que son lata de 33. Y dice, sí. Digo, 2 al día por 30 son 60. Dividimos entre 3 para que te salgan litros, 20 litros. 20 litros por 12 meses al año son 240 litros. Digo, igual te están metiendo una piscinita ahí curiosa de cerveza y no pasa nada, ¿vale? Multiplica 240 por las calorías que tenga cada cerveza. Igual, alguna te puedes ahorrar. Aunque te ahorres una cada día, ya tienes 120 litros menos de cerveza al año. Madre de Dios. Claro, ya cuando lo vio así, dice, ay va, no me había dado cuenta. No te querías dar cuenta. Entonces, los relojes de actividad, pues me gustan por eso. Porque son fáciles de medir los test. Es decir, yo he recorrido, antes andaba el mismo recorrido en tantos minutos. Ahora lo hago en menos y me fatigo menos. Quiere decir que he mejorado. Antes las pulsaciones se me subían a 140 y ahora no me pasan de 125, con lo cual he mejorado. Quiere decir que mi corazón es más eficaz. Antes me hacía en el mismo recorrido 10.000 pasos y ahora me hago 13.000, con lo cual he mejorado, ¿vale? Solo se puede mejorar lo que se mide. Realmente. También va por sensación no he metido el test como sensación de esfuerzo, ¿vale? Que también viene bien la escala de Bohr para la percepción. Pero también es medible. A lo mejor hacemos un ejercicio que teníamos una percepción muy exhausta y ahora lo tenemos, bueno, moderado, medio. Quiere decir que lo hemos hecho bien, ¿vale? Seguimos con los test. Ay, perdón, el pulsómetro. El pulsómetro, ¿vale? Me quedo con la banda. Que luego lo vamos a ver con lo de las pulsaciones, en qué nos puede ayudar, ¿vale? Misma parte de antes. Yo hacía el mismo recorrido y tenía una media de X pulsaciones, ¿vale? Ahora muchos de los móviles, ¿vale? Muchos de los móviles con una banda directamente, con una banda no hace falta llevar el pulsómetro, porque el pulsómetro tiene más o menos 10 de diferencia de pulsaciones, ¿vale? Puede variar. Pero la banda pectoral, con todas las aplicaciones se sincroniza, se vincula y puedes curiosear con tu propio cuerpo. Yo tengo la banda, antes ya tuve la época en la que testeaba bastante, ¿vale? Pero ahí lo vemos, podemos ponerlo, verlo y decir, vale, me hago el mismo recorrido en menos tiempo. Me hago el mismo recorrido con menos pulsaciones medias. Me hago el mismo recorrido en menos tiempo porque aumento las pulsaciones. Y todo está andando, no hace falta ni correr ni nada. Pero ya tengo una valoración, ya tengo un estándar, ya tengo una motivación extra para hacer el ejercicio, ¿vale? Y esto depende de cada uno. O sea, depende de cada uno. No podemos estar los entrenadores pasándonos la vida que nos lo vamos a pasar diciendo que la gente entrene, pero que la gente se mueva simplemente. Entonces estamos luchando desde la educación física de base para que la gente se mueva y luego el que no tenga tiempo para cuidarse tendrá tiempo para cuidar su enfermedad. Y así es, ¿vale? Desgraciadamente viene la gente ya para cuidar su enfermedad. Y es lo que es. Vale. Es fácil, ¿vale? El tema del pulsómetro y los estuve mirando ayer y hay bandas que se sincronizan con cualquier aplicación por 25 o 30 euros de buena fiabilidad, ¿vale? No me llevo comisión, pero el que quiera me pregunta por Instagram y le mando el enlace. Los test de fuerza, que no me voy a basar en estos test de fuerza, pero ni cómo se hace la progresión y cosas así, pero si yo tengo un test de flexiones en un minuto, tocando con la barbilla unos ladrillitos o algo así, ¿vale? Ladrillitos de goma espuma, ¿vale? O sea, no te pegas ahí tipo American History X, que tenemos un disgusto. Por lo menos luego tienes que ir al dentista. Vale, entonces, los test de fuerza, voy a poner dos. Uno de fuerza de tren superior, que pueden ser... voy a empezar en enero. Voy a ver si soy capaz en un minuto de hacerme unas flexiones con las rodillas apoyadas. Venga, después de Reyes, no. A ver, cuando 48 horas de la digestión del roscón, el 8. El 8 y el 9. O el 10. El 10 es buena fecha. No sé por qué, el 10 de enero para empezar. El lunes, además. Me crea buenas sensaciones ese día. Vale. El 10, coges y te pones a hacer flexiones. Si eres capaz de apuntarte el lunes día 10, se me ha caído el spam, hacer flexiones en un minuto con las rodillas apoyadas, y eres constante y vas midiendo mes a mes y semana a semana, te digo yo que en julio acabas haciendo muchísimas más. No muchas, muchísimas más. Incluso progresas de rodillas sin apoyar.
Son ejemplos, pero ya tienes un valor inicial y ya sabes hacia qué progresar. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Tren superior, pues vamos con el tren inferior. Salto. Que sí, que trabajo de técnica y similar, vale. Que sí, que aquí todo el mundo me puede sacar peros y todo está lleno de ofendiditos y también. Pero me gusta más la gente que contribuye que la gente que resta, ¿vale? Entonces, que sí, que técnica, que me dedico a ello. Que podríamos decir que el impulso no sé qué y tal y cual. Significa, tú saltas y como tú saltas llegas a tanto y progresas igual de enero a julio y llegas a tanto más si eres constante, ¿vale? Si yo bajo peso y aumento la fuerza, serán dos variables, quito lastre y encima añado potencia. Vaya, ¿vale? Y de la misma manera, un salto horizontal, ¿vale? De un salto horizontal. Básico, ¿vale? Básico. Yo empiezo, me mido, calculo y valoro y ya está, ¿vale? Ahora nos metemos en la necesidad de decir, vale, es que la pulsación es aquí muchas veces y aquí me encanta. Cuando bajaba las pistas más, me encantaba porque terminaba la gente y hacía. Y yo pensando a que se confunde, ¿sabes? Lo pensaba siempre, era como, ¿estás seguro que lo hace bien? ¿Seguro? ¿Sabes? Incluso ahí con el... Cuando veía a la gente con el pulgar, como el pulgar tiene pulso, ¿vale? Hace interferencias, entonces ya le decías, oye, ponte el dedo índice y el corazón. Pero bueno. Ahora sí que vamos con un poquito de miga, ¿vale? La frecuencia cardíaca. Había dos maneras, y aquí lo dejo, lo podéis pausar, ¿vale? Una es frecuencia cardíaca, y os pongo mi ejemplo. Siempre pongo mi ejemplo porque es fácil. Yo soy un conejillo de indias para mí mismo, y está bien. 220 menos la edad. Tengo 31 años, ¿vale? Esa sería mi mínimo, o sea, 189 como máximo. He llegado a tener 213 pulsaciones por minuto. Sin llegar a la extenuación máxima, porque a mí me encantaría tener una cinta con un arnés que si ya no puedo más y dejarme colgar así como si fuera un choricillo. Pero, ¿vale? En hombres 220 y en mujeres 226 menos la edad. Y luego está la de Tanaka, que son 208 menos la edad por 0,7. Y ahí te daría una estimación, ¿vale? Una estimación de tu frecuencia máxima. Teórica, sobre el papel. Pero luego yo tenía un compañero que tenía 2 años menos y sus frecuencias máximas, ¿vale? ¿Cuándo lo fue? Tenía yo 28 años, 27, él tenía 25, 26, 26 y 28, 27. Claro, él tenía, yo siendo mayor que él, tenía 213, 214, y él tenía, no pasaba 182. Ahí afecta también la parte del corazón, quien tiene corazón pequeño, pulsaciones más rápidas, quien tiene corazón más grande y eyecta más sangre por minuto. ¿Vale? Si me estás escuchando, Minim, luego miras pones una encuesta. A ver si la gente se ha tomado alguna de las pulsaciones y ha intentado hacer las pulsaciones máximas o tiene referencias de una pulsación máxima. Esto hay que decirlo, ¿vale? Lo pongo aquí un poquito más las pruebas más de cerca. Frecuencia cardíaca menos la edad. Y la otra, frecuencia 208 menos la edad. Que se vea bien, por si acaso no se ve. ¿Vale? Y luego vamos a calcular, en función de eso, la fórmula de Carbonen es para calcular estas franjas. Las teóricas, ¿vale? Las teóricas. ¿Sabes qué pulsaciones tienes en reposo? ¿Sabes qué pulsaciones has intentado conseguir en un ejercicio de alta intensidad? ¿Hacia qué pulsaciones llegas? ¿Vale? Entonces, ¿sabéis las franjas? Aquí hablamos de las franjas. Yo siempre pongo un ejemplo en las rutinas de entrenamiento que pongo. Un 5 lo suelo poner, siempre pongo la intensidad al lado para tener un poco de referencia, que los clientes en general la infravaloran. No, sobreestiman su intensidad. Es como, yo tengo un 9 y en realidad es un 7. Hazme 10 más y las hacen. Y es como, te crees más de lo que es en realidad ese rendimiento. Vale, yo siempre pongo un 10, que sería la roja, un 9-10, que sería la roja, pongo un 8, la naranja,
pongo un 7, cuando empieza la gente empiezo siempre moderada, en baja utilizo esa sensación de movilidad de ejercicios que les cuesta, y un 5 es andar, es la actividad física diaria que deberían hacer. ¿Cómo calculamos estas zonas? Pues para ello es tan sencillo como valorar la frecuencia de reserva. La frecuencia de reserva, lo aumento un poquito, ¿vale? La frecuencia de reserva al máximo. Ahí. La frecuencia de reserva, la frecuencia cardíaca máxima entre la frecuencia cardíaca en reposo, ¿vale? Eso se multiplica por el porcentaje del esfuerzo, como hemos hecho antes, el 50, 60, 70, ¿vale? Y se le añade la frecuencia cardíaca de reposo. Es decir, aquí el ejemplo, un hombre de 44 años, 200 que tiene de frecuencia cardíaca máxima, menos los 44 por 60%, más la frecuencia de reposo, ¿vale? Entonces, ahí te saldría la variedad, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo. Aquí estaría mal, porque si va puesto aquí, tendría que ser lo mismo en números, ¿vale? Se han equivocado. Pero bueno, más o menos deben de hacerlo así. ¿Para qué? Para saber tus franjas de zonas. Ahora bien, vamos a volver. Si queréis, lo pausáis y lo volvéis a ver. Vamos a volver a esta zona. Ahora bien, pongo el ejemplo y el breve punto informativo de trabajar en zonas, ¿vale? Trabajar en zonas. Y vamos a diferenciar cuando nosotros tenemos una prueba de esfuerzo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una prueba de esfuerzo en el que nos miden los gases y similar, hay dos puntos que nos suelen decir. El VT1, que esto ya es un recordatorio ya del VT1 y VT2. El VT1 nosotros tenemos tres, os imagináis tres franjas, ¿vale? Tres franjas. Entre la franja número 1 y la franja número 2 hay un punto que es el VT1, y entre la franja número 2 y la franja número 3 hay un punto que es el VT2, ¿vale? Entonces el VT1 es el punto en el que ya empezamos a metabolizar el cambio de grasas a hidratos. Por eso siempre digo que cuando hacemos un cardio en la primera zona que hemos dicho, tenemos que hacer un cardio que podamos hablar. Siempre digo, hay que trabajar entre zonas. Por eso yo pongo el ejemplo de decir, súbete a la bici, incluso yo, si me cancela un cliente, me subo a la bici y me pongo a rodar 45 o 50 minutos e intento, pues te voy con el ordenador o a leer o similar. Pero aprovechas el tiempo, ¿vale? Aprovechas el tiempo. Y en función de eso, si me llaman, tendría que tener la sensación de no estar fatigado, de poder hablar. Si digo, hola, ¿qué quieres? Es porque ya me he pasado ese VT1. O sea, tengo que estar por debajo. Y ese límite es muy difícil calcular ahí en las pruebas de esfuerzo. Por cierto, todas estas cosas en una prueba de esfuerzo te las sacan. La frecuencia cardíaca máxima, el lactato, el VT1, el VT2, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas franjas es aproximadas, ¿vale? Luego en corredores la franja muy baja se eleva un poquito más y se ajusta un poquito más esas franjas superiores, porque la primera y la segunda tienen mayor... aún ni hablaremos de eso. Vale. El VT y el VT1. Y luego hay una zona intermedia, que ahí es donde trabajamos un poquito más la demanda de los hidratos y similar, pero hay un punto que se llama VT2 y desde ahí no hay retorno. Quiere decir, en el momento que pasamos de VT2 significa que nosotros estamos acumulando ácido láctico, que ese ejercicio tiene una demanda brutal y es ultra limitado porque no se metabolizan ni grasas ni hidratos, es sobre todo la parte de los sprints, la parte de alta intensidad y similar, que ya es acabar con el glucógeno, pero no necesitamos el oxígeno, entonces tiene una vida útil muy breve. Imaginaros que nosotros nos podemos a correr como animales a una pista, nos arden las piernas y no podemos seguir corriendo. Quiere decir que nos hemos pasado de ese VT2, esas pulsaciones máximas que derivan ese rendimiento, crean un desecho, el ácido láctico, y nos limitan el entrenamiento. Podemos hacerlo en cualquier caso. Tú te pones a hacer ejercicios, un skipping, ¿vale? En el sitio, y mantienes unas pulsaciones. En el momento que pasas esas pulsaciones que pasan de VT2, ya directamente te merman el rendimiento y tiene un límite. O sea, vas a terminar bastante rápido, ¿vale? Es un ejemplo dicho muy rápido, ¿vale? Pero
calculamos esa zona, por ejemplo, esas zonas intermedias, el VT2 sería ya el límite de la roja, es decir, el 90% en el que la intensidad es muy alta y se agotan las reservas. Por eso trabajamos en 3 zonas. Una zona, como he dicho, de baja intensidad, el cardio de baja intensidad. No es el NEAT, no es andar. Qué pesada la gente con el que andar es eso. Es subirte a la bici y ajustarte a cercano a ese VT1 para empezar a sudar, para rodar, para tener esa demanda. Porque yo la gente que veo andar, pues tampoco es que vaya rápido, no sé, ¿vale? No va muy rápido. Si fuera rápido, para eso luego vamos con el test de la milla, ¿vale? Luego las zonas intermedias, el tema de la fuerza, un poco el cardio ese intervalado. Yo muchas veces para aumentar esa demanda y ese calor de la sesión meto un cardio intervalado y vuelvo otra vez 3-4 minutitos, pero no muy fuertes. O sea, le meto a una intensidad de 7 y el 8, ¿vale? Para mantenerme en esa zona de entre VT1 y VT2. Y luego meto partes, puedo meter o partes de un hit de verdad, no hit de flexiones, que eso es una soberana mierda, ¿vale? Meto un hit de verdad, meto un circuito de verdad en el que la patata te dice, oye, que estoy ahí ya al fallo, con gente entrenada, ¿vale? Gracias, Cali. Vale, entonces vamos viendo eso, esas zonas. ¿Trabajas en esas 3 intensidades? Pues ya está, empieza a hacerlo. ¿Vale? Me pongo así porque normalmente la gente no lo hace. Y ahora te voy a traer un test muy sencillito porque es de andar. Escucha, si esta semana no practicas este test ya es, vamos, pero te vas a tener que tener pulsómetro o ajustarte ahí a la carótida, la manita y a contar 10 segundos multiplicado por 6, ¿vale? El test de Rockport o de una milla 1609 metros, en los cuales es recomendable hacerlo en llano para ser fiable y son unas 4 vueltas al redondel pequeño de una pista de atletismo. Joder, lo que estoy hablando hoy. Seguido, además que no hay, como no hay vídeo, pues todo del tirón. ¿Vale? Calculamos el VO2 más. Es la cantidad, pues es el volumen máximo que procesa nuestro cuerpo. A mayor intensidad. Es como el chorretón que le metemos. En mililitros, kilogramos y minutos se mide. ¿Vale? Lo normal es que salga una persona normal entre 40 y 50 de valor. Los pulsómetros, creo que metiendo los datos y estando en reposo y durante una semana o algo así, te lo suelen calcular. Es decir, si entrenas, te lo van calculando. Depende del modelo, ¿vale? Los Polar creo que dependiendo de tu edad, de tu actividad física y similar, te los ajustan y te lo hacen siempre que quieras. Y los deportistas están por encima de 70-80. Es cargo de conciencia con pues bueno, ya verás. Pues vienen las navidades. ¿Vale? Podemos ahí progresar en la intensidad y es lo que os digo, sabiendo un punto de referencia, teniendo una medición, teniendo un tiempo, podemos bajar el tiempo o podemos bajar las pulsaciones, con lo cual mejoraremos el VO2 más. Cuanto mejor entrenemos cuanto mejor y más entrenemos, lo mejoraremos, ¿vale? El test de la milla, lo que tardes en hacer eso, y luego tiene una formulita. Esta es la formulita, ¿vale? V2 más, pues eso, interfiere el peso corporal, el sexo, se multiplica uno de los cocientes por si es 0 o 1 mujeres, hombres, el tiempo en minutos y la frecuencia cardíaca al terminar la prueba, ¿vale? Es recomendable después de hacer esta prueba andar 5 minutos para bombear, lavar, lo que como quieran decirlo. ¿Qué excusa tenemos para hacer esta semana este test? Poco. La mayoría tiene pulsómetro y si no, 2 deditos, 10 segundos al final y lo multiplicamos. Digo 6 segundos y lo multiplicamos por 10. ¿Vale? 18 pulsaciones por minuto al acabar. Multiplicamos por 10, 180. ¿Vale? Los estándares... tenéis todos deberes para el próximo día. Todos. Es fácil. ¿Por qué? Porque independientemente de que os calcule el V2 más un pulsómetro, lo mejor también es testear esto. Y tenéis
un Excel lo tardáis poco. Si es que la gente tiene tiempo de sobra para probarse. Lo que pasa es que en el momento que tenemos una, una referencia, pues es lo mejor. Podemos progresar, ¿vale? Y los estándares, pues eso. Para hacer el test, os lo he puesto aquí también. ¿Vale? Más o menos. Para que lo tengáis. Barry entrena. Tú déjate de test de estos y levanta hierros. ¿Vale? Os lo dejo aquí un segundito. Y ya cambiamos de... Para que veáis la cantidad de batería. O sea, no he dicho nada raro. Porque si hubiera empezado diciendo... Vale, todo esto lo podemos hacer con una prueba de esfuerzo, con no sé qué, 80, 90, 100 euros, 120, con intercambiador de gases, lactato, no sé qué, y ya haces así y dices, ¿vale? Pero os he dado... Tenemos... os he dado datos de la frecuencia cardíaca, datos de mediciones, datos de perímetros, datos de V2+. Sé que la fisiología a veces aburre. Adrián Castillo, el de FISAC, es un apasionado de esas cosas, ¿vale? Entonces, yo no soy tan apasionado, pero prefiero que los clientes lo utilicen y digan, así funciona mi cuerpo. Estas son las variables que controlo. Puedo progresar en fuerza, puedo progresar en composición corporal, puedo compensar en... Lo que peor puedes llevar es lo de la talla, ¿vale? Nos metemos con temas un poco más serios, ¿vale? Porque los test es algo... Pero también te ayuda, va enfocado esa parte de los test a prevenir estas dos cosas. Obesidad y cáncer. Esas son las dos cosas a tratar. Datos, ¿vale? Venimos a dar datos y a hacer pensar un poco a la gente. No es que meta miedo. No es, yo informo. Bueno, ¿por qué informo? De hecho, estamos empezando ahora una clienta con tema de quimio. Y estamos dando una intensidad bastante alta porque ahora hay que aprovechar. Cuando no le apetezca andar, por lo menos que tenga los deberes previos. Si esa persona se hubiera esperado no, es que he leído que... Pues ya hemos perdido tiempo. Aprovechemos ahora, señores, aprovechemos ahora. Ayer me daba mogollón de pereza entrenar, pero luego me puse, levanté hierros, estaba cómodo y digo, ya estoy centrado, progresión. Hala, oye, va, que bien eso, ¿no? ¿Vale? Y a partir de ahí empezamos. Si sé que a mí también me da pereza, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo. Y el cardio hay que hacerlo y similar. Vale, la obesidad y el cáncer. Datos muy sencillos. O sea, la obesidad en temas de cáncer, por un estudio que salió en Londres, en la población de Londres, era el segundo relacionado como factor en mujeres, ¿vale? Que con relación a desarrollar cáncer, y el quinto en hombres. O sea, es más importante o tiene mayor factor en el público británico el ser mujer y estar obesa para desarrollar un cáncer, ¿vale? Tema de esófagos, el tema de cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de mama en mujeres, tienen cierta correlación directa con tener obesidad, ¿vale? Y obesidad no normalicemos tener unos kilos de más. Es que no es solamente no estar obesos, es cuidarse. Y hay una imagen que me voy a adelantar. Esto. Poco más tengo que decir. Corazón sano y corazón de una persona obesa que se acerca. ¿Vale? Es importante eso. Cuando hablamos de perder grasa, lo que importa no es su salud, no es tu talla de pantalón. Venimos a enfocar eso, que sí, que estéticamente, ¿vale? Está muy demandado por la sociedad. Vivimos en una sociedad encima ahora muy visual y lo tenemos presente, pero hay que valorar la salud por encima de todo, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de este tema, pues, el tema de cáncer y la obesidad. Hablábamos el anterior día que produce, o sea, es un caldo es un suelo fértil para una célula tumoral en la que la obesidad cumple todos los factores para
aumentar la probabilidad. ¿Significa que todas las personas obesas van a desarrollar un cáncer? No. ¿Significa que la obesidad, por ende, desarrolla cáncer? No. Significa que aumenta las probabilidades de tener un cáncer. Por coger el coche borracho, no lo hagáis. Por coger el coche borracho vas a tener un accidente, no tiene por qué. ¿Pero aumentas las probabilidades de tenerlo? Sí. Dicho este ejemplo, si alguien os quiere debatir cualquier tema, pues dice, pues ok, pues haz lo que quieras. Porque es que ya les da la información y le ha puesto un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Simplemente pues eso. Desarrollas esa inflamación sistémica en el que tus células inmunes no llegan a donde tienen que llegar, por lo que aparecen una serie de mutaciones genéticas que pueden desarrollar un cáncer, ¿vale? A partir de ahí, simplemente digo los efectos secundarios y poniendo el ejemplo de cáncer de mama. Poniendo un ejemplo de cáncer de mama y poniendo un ejemplo de sobre todo, pues ese tratamiento, ¿vale? A la hora de decir, ojo, ¿qué complicaciones tengo? ¿Vale? El tema de la cirugía, pues se ha visto que un 40% de hay desigualdades en la parte del pecho. Es decir, al tener ese mayor volumen, ese mayor peso, pues quedan muchas desigualdades. Es mucho más, es como el doble de complicada. Y luego tiene sus complicaciones, como lo hablaremos luego, de cara a otros tratamientos, ¿vale? Además tiene riesgo de sufrir mayor inflamación del sistema linfático. Esas linfedema, la inflamación. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, se ven afectadas esas glándulas linfáticas, ¿vale? El tema de la parte de... estos son tratamientos, ¿eh? O sea, simplemente os estoy diciendo las complicaciones que se dan en ciertos tratamientos. En la radio, ¿vale? Uno de los tratamientos. Si a mayor volumen dificulta la zona en la que queremos enfocar ese foco para tratar. Si yo no lo detecto, tendré que radiar esa mayor zona, por lo cual dificulta focalizar en ese punto. Por lo que luego además hay unas complicaciones cutáneas por esa radiación mayor. Uy, la quimio. ¿Qué pasa con la quimio? Hay que reajustar la dosis. Normalmente se baja la dosis necesaria porque es difícil regular esa masa grasa, masa muscular. Y no es fácil porque el tratamiento de la quimio luego deriva sobre todo en una obesidad posterior. Coger peso posterior. Si ya tenemos una de base y vamos sí o sí a coger algo de peso por medicación, por similar, por la fatiga, también aparte de quimio aparece una cardiotoxicidad. O sea, son cosas que llevamos en la mochila del tratamiento hemos superado ese cáncer, pero nos hemos llevado cosas. Entonces, si ya de base tenemos una obesidad, pues nos va a costar un poquito más. Y sobre todo, pues los efectos de ese tratamiento secundario no va a ser tan eficaz, porque luego después de eso tienes una serie de tratamientos que si, como ya hemos dicho, si vas de base, si tienes un poco más de obesidad, pues se va a notar. Creo que no me dejo nada en el tintero. Esta parte son las pequeñas, son ejemplos de esos tratamientos que se suelen hacer de manera global y que dices, cuando pase, si pasa, ¿yo estoy preparado? Si tiene tendencia a pasar, ¿yo estoy preparado para prevenir? Si... ¿Entendéis? Si yo tengo antecedentes de familiares anteriores, ¿por qué no me voy a cuidar más? Ahora duramos más. De verdad nos queremos plantear el hecho de... No significa vivir con el miedo detrás, ¿vale? Significa con la capacidad de que nadie está libre de que venga, pero si viene, bueno, por lo menos que me pille preparado. Esto es... Me gustó una frase que leí, que prefiero tener un guerrero en el jardín que un jardinero en la guerra. Quiere decir, prefiero estar preparado para lo que venga que luego tener que decir, pues venga, lo que necesite, pues cuando venga, pues es lo que tengo. ¿Vale? Prefiero prepararme para lo que venga
que luego cuando venga y no está preparado tener que tirar de cualquier otra. Apuntaros esa frase. O sea, prefiero tener un guerrero en el jardín que un jardinero en la guerra. Habrá alguno que pensará que digo gilipolleces, pero si las piensas. Con el tema del tratamiento, ya sabemos, es que crear ese hábito a una persona sedentaria con obesidad y similar es difícil, ¿vale? Es difícil. He puesto este ejemplo porque es básico. O sea, pesitas cortitas y demás. Siempre las cosas que leo siempre es como que el gusto por la actividad y es que muchas veces si sabes que te va a venir bien no necesitas estar siempre motivado, es que lo necesitas, son deberes, ¿vale? Es que es así, no necesitas tampoco estar motivadísimo para trabajar, sabes que si no trabajas pues no comes y por su consecuencia pues ya está. Pues aquí pasa lo mismo, si tú tienes, la vida te ha tratado así y tienes mayor riesgo pues tendrás que cuidarte. Así que la sentadilla está abajo como el perreo. Bueno, quiere decir que nos dejemos de siempre mimar a esa persona y ya está. Bueno, quería terminar con estas dos reflexiones. Bueno, la parte de eres la versión iba enfocado a que eres la versión más joven para hacer las cosas, para conseguir lo que quieres. Entonces, cuando tú te propones una cosa, si no empiezas a hacerlo ya, no dejarás de ser la versión más joven. Me explico. Si yo quiero empezar un proyecto, aunque empiece con lo básico, lo ideal es empezarlo ahora, porque vas a ser el más joven de lo que quieres conseguir, ¿vale? Por eso lo de dejarlo para después y similar. Era un pequeño ejemplo y es una reflexión que he tenido esta... No dejes... Quiere decir, quiero empezar algo, intenta empezarlo ya. Quiero empezar a cuidarme. Empieza en diciembre y no en enero. Quiero invertir en un proyecto, empieza a informarte ahora y no cuando estás ya al final. Quiero empezar en una página web, empieza ahora y ya lo irás corrigiendo. Porque vas a ser la versión más joven que puedas intentar conseguirlo. ¿Vale? Y os dejo con una reflexión. Os dejo con una reflexión para terminar el vídeo. Es Antonio Banderas en una despedida de uno de los premios y ya desde aquí pues agradezco porque me gusta cómo se despide, cómo hace el final de la charla. Entonces, bueno, muchísimas gracias, os dejo con esto y nos vemos dentro de 2 semanitas, ¿vale? Un placer. Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros, primero. Terminaré con Cervantes y su Don Quijote, que desde su mente soñadora y por momentos lúcida decía: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Muchas gracias.